El 23 de junio del 2026, Francia registró una de las temperaturas más altas en su historia. Desde 1947 que no hacía ese nivel de calor y se contabilizó alrededor de 2000 muertes solo por esta ola de calor. Exactamente ese mismo día, la marca Louis Vuitton construyó una ola de 8 metros de altura y 37 de ancho, hecha con agua real, para que sus modelos desfilaran en medio de una playa artificial. En este contexto de asfixia climática, el agua emergió no solo como una necesidad biológica urgente para los asistentes, sino simplemente como un fetiche de la alta costura. Esta es la puerta de entrada perfecta para algo que está sucediendo quizás muy rápido y que probablemente o quizás nadie aún se ha dado cuenta o nadie está hablando de esto. Y es que el agua se está convirtiendo en una frontera de clase del siglo XXI y el mundo moderno en general. Y este es solo un ejemplo porque existen más. Durante décadas pensamos que el lujo significaba diamantes, ropa de lujo, autos caros. Sin embargo, lo que se define como lujo va cambiando alrededor de la historia. Sin embargo, lo que se considera lujo ha ido cambiando durante toda la historia. Pasó con el azúcar, luego la seda, luego el oro. Pero lo que se considera lujo o algo exclusivo realmente es aquello que comienza a escasear. Y es que cuando un recurso o un elemento cualquiera este sea y se transforma en un objeto de deseo y en un marcador de estatus. Y quizás ninguna industria entiende más sobre esto que la moda y el lujo. Y de eso hablaremos hoy, en cómo el agua lentamente se está transformando en un objeto de lujo. Hola, hola, bellas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí yo de nuevo trayéndoles un videito largo. Últimamente he estado bien consistente con los videos. No, finalmente, oh, mi perro está aquí intentando robarse algo. No. Así que si no han ido a ver los últimos 2 videos que subí, vayan a verlos porque también están muy interesantes, como todo lo que yo subo. Y hoy les quise traer este video de un tema que me pareció demasiado interesante, que fue simplemente algo que me puse como a analizar. Y además viendo que en la pasada Men's Fashion Week de París pasaron acontecimientos que me hizo meditar acerca de esto. Y también por algo que está sucediendo acá en la zona donde yo vivo, que es el sur de Chile. Bueno, en realidad es centro-sur de Chile. Y que también les voy a contar más a lo largo de este video cuando vaya explicándoles. Así que eso, espero que les guste mucho este video para que se queden hasta el final y empecemos. Bajo la dirección creativa de Pharrell Williams, quien es actualmente el director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, transformó la Cité Internationale Universitaire, esto es en francés, así que entenderán que yo no sé francés, en obviamente París, absolutamente en una playa artificial. Y el agua de esa ola no era simplemente algo de utilería o algo falso, sino que venía directamente del Eau de París, que es la empresa pública de Francia que administra la red de agua potable de París. O sea, aquí sería algo como, o aquí en Chile sería algo como Enel. O sea que la misma infraestructura que en teoría existe para abastecer a los ciudadanos de París fue desviada por un día para construir una fantasía de abundancia costera. Como pensaríamos, efectivamente la colección está inspirada en el surf, en el dandismo costero, había estampados de palmeras, accesorios en forma de conchas marinas y bolsos de viaje, obviamente de alta gama o de lujo, presentado en carretillas de playa. Y como pensaríamos, surgieron muchísimas críticas, sobre todo en internet, en redes sociales, por esto. Y en plena ola de calor en Francia, este desfile de Louis Vuitton ha despertado numerosas críticas. Y Louis Vuitton respondió a las críticas diciendo que el agua volvería al alcantarillado en el circuito cerrado y que la arena que usaron se donaría después a canchas de vóley de playa del mismo campus donde se hizo. Y también se anunció durante el desfile una colaboración con una ONG llamada ONG
Coral Gardeners para restaurar 1000 corales en la Polinesia Francesa. O sea que la misma marca que usó el agua potable para crear esta playa de fantasía, en simultáneo financia la reparación de otro ecosistema hídrico al otro lado del mundo. Y esto es algo a lo que se le llama el greenwashing, que es algo muy común que sucede actualmente con las marcas, que es que de una parte intentan como ayudar al ecosistema o en realidad aparentan que están ayudando al ecosistema, mientras en paralelo están ellos mismos financiando la contaminación y la explotación laboral. Y también otra clave es que también cuando una marca sale a dar tantas explicaciones o a decir como no, si no hicimos nada malo porque vamos a hacer esto bueno, es que ya perdió el argumento, porque nadie se defiende de algo que no hizo o que no hizo mal. Y también el desfile demostró en cierta forma que para este segmento económico ultra especulativo de los que se llama el 1%, el cambio climático no representa un límite material, sino es simplemente un telón de fondo estético modificable mediante el despliegue de su capital. Para el filósofo y sociólogo Jean Baudrillard tiene una palabra exacta para esto. Estoy grabando esto en medio de un partido del mundial y toda mi familia está afuera viéndola, así que si escuchan gritos es por eso. Y es algo a lo que él llama simulacro. La ola en sí no representa el agua, sino que la sustituye. Y mientras el resto de la ciudad, el resto de la clase obrera, etcétera, se estaba derritiendo a 40 grados en París, dentro del evento existía una hiperrealidad de playa perpetua, sin escasez, sin urgencia, solo y netamente estética. Y acá les traigo otro caso. Y es que al otro extremo, en la misma Semana de la Moda de París, el diseñador Rick Owens presentó su colección en la explanada del Palais de Tokio, también en París, donde habían también casi 40 grados de calor. Tanto así que tuvieron que cambiar el desfile para la mañana para que hubiera menos calor y los invitados no estuvieran también ahí todos muertos de calor. Y Rick Owens aquí no construyó una fantasía de abundancia, sino que hizo lo contrario. Y algo que me pareció demasiado interesante, por decirlo menos, es que repartió a los invitados agua embotellada, muy helada, que me salían muchos TikTok como pagaría lo que sea para tener la botella de agua de Rick Owens. Y es como, es una botella de agua simplemente. Y todo esto mientras chorros de agua brotaban en un arco sobre las modelos, empapando toda su ropa que estaba hecha de cuero y látex. Fue lo que más predominó en ese show. Y en lugar de proponer como un escapismo hedonista como lo hizo Louis Vuitton, Rick Owens trató como de confrontar directamente la hostilidad climática en la que se estaba llevando a cabo la Paris Fashion Week. La innovación central en el desfile fue que se presentó una colaboración de Rick Owens con Adidas, que reinterpretó la tecnología Climacool, que es una tecnología de la ropa de Adidas. Para esto se exhibieron chaquetas y shorts inflables de T-Bec, equipados con pequeños ventiladores internos, combinado de chalecos que interiormente tenían hielo y que crean un sistema de aire acondicionado personal, diseñado para mitigar la temperatura corporal en condiciones de calor extremo, lo que estaba sucediendo. Y Rick Owens anteriormente también ha hecho shows o desfiles que tienen mucho que ver con el agua, que están en el agua, etc. Y acá el marco teórico no es Baudrillard, sino que es el sociólogo y economista Veblen o Thursday Veblen, el que decía que el consumo ostentoso no necesita ser bello, necesita ser costoso e innecesario para comunicar estatus, que es algo que calza perfectamente con todo esto. Repartir agua helada a 200 personas mientras el resto de la ciudad se está literalmente muriendo de calor no es simplemente un gesto de hospitalidad, sino que es simplemente la demostración de que cierto grupo de personas de cierto estatus pueden simplemente pagar para salir del problema o para estar fuera de este problema. Y también hay un tercer caso o un tercer ejemplo de lo mismo durante la misma Semana de la Moda de París, y es Yves Saint Laurent, que está bajo la dirección creativa de Anthony Vaccarello, y ellos armaron su desfile en la Bourse de Commerce.
alrededor de una instalación de niebla real, lo cual fue una obra de la artista Fujiko Nakaya, en donde habían bombas de alta presión esculpiendo vapor de agua en nubes flotantes. Y esto no ha sucedido simplemente este año, sino que ya viene sucediendo hace un par de años atrás. Y por ejemplo también la marca Jacquemus en un show o en un desfile llevó la pasarela al Gran Canal de Versalles, en donde había modelos deslizándose en botes sobre el agua. Y algo que descubrí haciendo todo este informe y me pareció súper fuerte, por decirlo menos, Fuerte. No. es que Versalles, bueno, el Palacio de Versalles, pero más que nada esta fuente de Versalles, es literalmente el lugar donde el rey Luis XIV construyó fuentes monumentales para demostrar que podía dominar el agua. Para la corte francesa, dominar el agua significaba dominar la naturaleza y por extensión proyectar su autoridad absoluta y grandeza técnica sobre el resto de Europa, y en donde también en ese momento y en ese lugar el agua era algo súper escaso. Y también obviamente de cierta forma con esto se proyectaba el poder absoluto que tenía el rey. Y irónicamente, la moda de lujo 400 años después está haciendo lo mismo, solo que ahora hay un costo humano real y medible que está sucediendo con la escasez de agua. Y mientras la moda convierte el agua en una simple escenografía, hay regiones y lugares del mundo en donde el agua es prácticamente un privilegio. Las denominadas zonas de sacrificio y regiones donde la calidad del agua potable o el agua que podemos sacar directamente de la llave se ha degradado de tal forma que es inviable para el consumo humano directo. En los últimos 20 años, la disponibilidad de agua dulce o de agua potable a nivel global disminuyó un 22% debido al crecimiento demográfico, la degradación de los ecosistemas por actividades extractivas y obviamente, como ya era de esperar, esta reducción no se hace de forma uniforme a todos los continentes ni a todos los países, sino que se concentra en territorios específicos, donde las prioridades industriales e infraestructurales se anteponen al derecho humano al agua potable. Un ejemplo súper claro de esto es en Chiapas, México, la cual es la región con más lluvia per cápita a nivel nacional. O sea que es la ciudad que más llueve durante el año en todo México. Y aún así, según una investigación de Al Jazeera, más de un tercio de la población rural de ese lugar no tiene acceso al agua potable. Mientras a pocos kilómetros, la embotelladora FEMSA, que es como la embotelladora local de Coca-Cola, tiene permiso para extraer más de 1.100.000 litros de agua al día del acuífero del volcán Huitepec. Y un dato súper interesante de este caso es que en ese lugar los distritos con mayores ingresos mantuvieron hasta 12 horas diarias de agua potable, mientras las zonas más populares dependían de camiones cisternas con agua de calidad deficiente. Y empresas como Coca-Cola o Heineken siguen extrayendo agua de pozos privados, y aún durante la sequía. El estado con más agua de México vive una crisis hídrica. Aquí, Coca-Cola Company, mediante acuerdos que datan de los años 90, extrae millones de litros de los acuíferos chiapanecos a cambio de una compensación irrisible. Peor aún, Coca-Cola luego les vende a estas comunidades el agua que les despoja. La falta de mantenimiento de las redes públicas del agua y la contaminación sistémica han reconfigurado el acceso al agua potable, consolidando al agua embotellada, el agua que se debe comprar, como la fuente o el recurso más seguro para poder consumir agua. El concepto de zona de sacrificio hídrico se aplica a regiones donde el desarrollo industrial, la contaminación por microplásticos, los químicos eternos y la falta de infraestructura estructural han dejado el agua de la llave completamente inutilizable para el consumo humano directo. Y el cambio en cómo han aumentado estas zonas de sacrificio hídrico durante los últimos 20 años es alarmante. En 2000
2006 se estimaba que unas 1.100 millones de personas vivían en áreas sin acceso a agua potable segura. Para el 2026, debido al aumento demográfico y a las cosas que les dije anteriormente, esa cifra prácticamente se ha duplicado, alcanzando a 2.200 millones de personas. Casi 1 de cada 4 habitantes del planeta no puede acceder a agua potable, lo cual es muchísimo. Actualmente el continente donde existen más zonas de sacrificio hídrico, y como era de esperarse, es en África, en donde estas zonas de sacrificio hídrico han aumentado un 63% desde el 2006 a hoy 2026, pasando de 27 zonas críticas a 44. Luego le sigue Asia, en donde han aumentado un 75% en 20 años, pasando de 20 zonas críticas a 35. Y en tercer lugar, pero donde más han aumentado la cantidad de zonas de sacrificio hídrico, es acá, en América Latina, en donde en 20 años han aumentado un 86%. Y yo no necesito ir tan lejos para saber y conocer esto, ya que aquí mismo en Chile existen muchos ejemplos de esto, partiendo porque acá en Chile, en el norte, existe muchísima minería. Existen muchas empresas mineras que extraen minerales o recursos naturales. Y de hecho es muy sabido aquí por todos que si uno viaja al norte, va de vacaciones, etcétera, no puedes tomar agua de la llave o te puedes enfermar. Y un ejemplo más específico que les puedo dar es de el río Loa. El río Loa es actualmente el río más largo de Chile, pero cruza el corazón minero del país. El agua de la zona norte de forma natural posee altas concentraciones de arsénico debido a la geología volcánica que existe. El agua de la zona norte de forma natural posee altas concentraciones de arsénico debido a la geología volcánica que existe en el lugar. Sin embargo, la actividad minera exacerba la acumulación de metales pesados en las fuentes de agua. También un caso súper famoso de acá de Chile acerca de esto es Quintero y Puchuncaví, en donde han existido muchísimas manifestaciones de ecologistas y obviamente de las personas que viven en la zona. Y este lugar, si bien es conocido por contaminación atmosférica de industrias que existen en el lugar, su crisis hídrica y de suelos está conectada con el cordón industrial, que incluye refinerías de cobre y termoeléctricas. Y como ya les había dicho en la intro, acá en la zona donde yo vivo, que es el centro sur de Chile, actualmente se está viendo si lo van a aceptar o no, y en donde también están habiendo muchas manifestaciones, marchas, publicaciones en redes sociales para frenarlo, y es porque también acá se quiere instalar una minera que quiere extraer tierras que poseen litio y cobalto, creo, y que abarcaría muchísimas comunas de acá, incluido donde yo vivo, y que es una amenaza muy grande y evidente al agua potable de acá. Y es que vivir en una zona de sacrificio hídrico o ambiental somete a la población a una exposición crónica, que es en bajas dosis durante años o décadas, de múltiples compuestos químicos y metales pesados. Y el daño a largo plazo se acumula en los órganos, tejidos y el sistema nervioso, entre otros, manifestándose años después en patologías graves. La ingesta crónica de arsénico a través del agua está clasificada como un cancerígeno humano severo, que a largo plazo produce lesiones cutáneas, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares y eleva drásticamente el riesgo de cáncer de vejiga, pulmón y riñón. Y esto nos lleva ya al último nivel de la cadena, y probablemente el más frío o profundo o triste en verdad de todo esto. Y es que incluso en estos momentos el agua cotiza en la bolsa de valores. El mercado global de agua embotellada está valorado en más de 323.000 millones de dólares. Y las proyecciones de Fortune Business Insights calculan que va a superar los 539.000 millones para el 2034. Y las proyecciones que se hacen a largo plazo de volumen y valor económico demuestran que el agua embotellada se ha consolidado como la categoría de bebida de mayor crecimiento global.
incluso superando a las bebidas gaseosas en general. El agua embotellada común en general, la que se vende en todas partes, comúnmente se vende a precios bajos con márgenes reducidos debido a la alta competencia que existe y la sensibilidad del consumidor a los precios. Mientras que ya las marcas de agua de origen mineral controlado o todas estas aguas funcionales con electrolitos y versiones alcalinas, etc., registran tasas de crecimiento de hasta el 10,18% anual. A finales del 2020, el Chicago Mercantile Exchange, el cual es un mercado estadounidense de derivados financieros y de productos básicos, como el agua, lanzó contratos futuros sobre quién puede administrar el agua en Estados Unidos, que básicamente es que el agua de riego de todo California se está vendiendo o se está cotizando como que fuera petróleo o cualquier otro recurso natural. Los defensores del mercado señalan que estos contratos no otorgan la propiedad física del agua, sino que funcionan como apuestas financieras líquidas sobre las variaciones de precio para estabilizar la planificación agrícola. O sea que aunque suba el valor mensual del agua, o no sé en realidad cómo pagarán allá, porque acá pagamos una vez al mes el agua, aunque suba ese valor, estas empresas, las que firmaron contrato, no se les va a subir y se les va a seguir cobrando un precio bajo. Pero los críticos dicen que esto es exactamente lo contrario a lo que ellos dicen. Y al vincular el valor del agua a las dinámicas del mercado de Wall Street, se consolida la expectativa de que este recurso será cada vez más escaso y por ende cada vez más costoso. Y finalmente, ya para dar cierre a este video, la moda del lujo obviamente no inventó esta lógica ni hicieron que se produciera todo este cambio climático y que cada vez haya menos agua potable, sino que como siempre la moda nos está demostrando antes lo que está sucediendo socialmente y culturalmente en todo el planeta. Y esto nos hace darnos cuenta cómo cada vez más el agua se está convirtiendo prácticamente en una frontera de clases, porque se está convirtiendo en un lujo. Y algo que a mí personalmente también me parece demasiado irónico es cómo finalmente todos estos avances tecnológicos que supuestamente deberían beneficiar a la población y al planeta en general, lo único que están haciendo es exactamente lo contrario. Entonces yo creo que debemos cuestionarnos nosotros como personas, como seres humanos que vivimos en comunidad con el resto de las personas. Estamos prefiriendo que sigan estos avances tecnológicos que deberían ayudarnos por sobre nuestra salud, y no solo nuestra salud, sino que la salud de todos nuestros seres queridos, de nuestras familias, de toda nuestra comunidad, países, etc. Y también si finalmente vale la pena. Y bueno, hasta aquí llega este videíto. Espero que les haya gustado mucho y que les haya parecido muy interesante este tema, como a mí, que me pareció demasiado interesante. Déjenme en los comentarios si ustedes viven en algún lugar donde existe una zona de sacrificio hídrica, cómo han sido los cambios, si les ha perjudicado a ustedes personalmente o a gente que conocen o a sus cercanos, etc. Y bueno, en realidad coméntenme qué piensan de esto. Y también recuerden seguirme en todas mis redes sociales, en donde allá siempre estoy subiendo muchísimos videitos de este tipo de temas, en donde mezclo la moda con otros temas sociales, etc. Y eso, espero que estén muy bien. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Las quiero muchísimo y espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Adiós.